Hola Jonathan, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Lo voy a hacer anfitrión de una vez, Inge. Tengo que salir un rato ¿Sí? y cualquier cosa ahí estamos al pendiente, ¿va? Ok, ya si no te alcanzo, ya cierro yo la sesión. Sí, sin problema. Ok, gracias, Jonah. Hecho, pendiente, gracias. A ti. Hola, Jocelyn. Hola, hola. Hola Mario. ¿Qué tal? Esperamos tantito a ver si se agregan los demás. ¿Te parece? Sí, adelante, por favor. Va, voy a silenciar tantito el micrófono porque luego me hablan y soy medio desbocado. No te preocupes, adelante.
Hola. Listo, Jocelyn, yo creo que ya esperamos. No, no llegan. Había preguntado Gerson la hora de la sesión. ¿Ha de tener algún examen o algo? Sí, puede ser. Vamos a darle un poco más de... A ver si... Espérame, un tantito. Sí, sí. Si nos escuchas, Gerson. Sí, ya. Ok, gracias. Hola, buenas noches. ¿Se nos hizo, no? No. Sí, es que hace ratito me conecté con otra cuenta que no era mía y por eso me salí. Ah, ok. Va, pero si nos escuchas, ¿no? Sí, todo claro. Ok, anda por ahí Jocelyn, ya nada más que nos diga y le damos. ¿De acuerdo? Sí, adelante, adelante, ya estamos. Ok, ¿ya? Bueno, vamos a resolver un problema. Lo voy a ir poniendo y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ah? Bien. Vamos a hacer el problemita. Y ahí veremos. Se trata de una zapata, más o menos de esta forma. Zapata cuadrada tiene una base de 2. Y nos dice, nos pregunta qué carga P puede soportar. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Según su perfil estratigráfico, esta está de la siguiente manera.
Va, les voy poniendo de un lado las medidas y de otro les voy a poner los parámetros geotécnicos. Entonces, vamos a ver, de un lado te vamos a tener el peso 1, que es 1.80, o, perdón, sí, 1800 kilogramos metro cúbico. Y luego, para acá, vamos a tener los siguientes datos o características. Un peso 2 igual a 650 kilogramos por metro cúbico. Un ángulo de fricción de 20 grados y una C igual a 0.20 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Y este primer suelo tiene un phi y un C. Phi o ángulo interno tiene de 30 grados y este de 0.15 kilogramos por centímetro cuadrado. Los pesos también están en kilogramos sobre centímetros. ¿De acuerdo? Kilogramos sobre, aquí lo vamos a corregir. Centímetro cúbico. Bien. Entonces, esos son los parámetros geotécnicos que nos dan y que con eso tenemos que trabajar. Y nos pide calcular la carga P. Bueno, primer análisis que debemos de hacer es ver, por ejemplo, el primer estrato, el que está comprendido entre 0 y 0.40, ¿qué tipo de suelo sería? Un suelo que, por los datos que tenemos, tengo fricción y cohesión, ¿qué suelo sería? Un dato pues, sería un suelo cohesivo friccionante. De igual manera, para el estrato número 2, vuelvo a tener un estrato cohesivo friccionante. Ustedes me dicen cuando borre la imagen para que hagamos el cálculo. ¿Vale? Mario, me confundo con de ese lado, del lado izquierdo de la zapata tienes 2 líneas Sí. y del lado derecho una. Ok. De aquí a acá, aquí lo vamos a poner, a mí tal vez se me olvidó.
nuestro nivel de terreno natural. De donde tengo el puntero, una parte del dado está enterrada, ¿de acuerdo? De 0 a 0,40, ¿de acuerdo? Ujú. Un poquito abajo de la base superior de la zapata hay de ahí de 0, un momento, de ahí de 0,40 para hasta la base de la zapata, a la base inferior, hay 0,60, ¿de acuerdo? ¿Esa era tu duda? Y esa línea, si yo la Sí, prolongara, sería esta, que ahí está, si yo la prolongara, ¿no? Pues ajá. tengo un ángulo de fricción de 30 y una C de 0,15, con un peso de 1800 kilogramos sobre centímetro cúbico. De 0,40 tengo hacia abajo 0,60 y encuentro la base de la zapata, y de ahí para abajo tengo 2,10, ¿de acuerdo? Tengo un peso 1 y un peso 2. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ahora, ustedes me dicen cuando borremos la figurilla esta, para que procedamos a resolver. Quedó al pendiente, de que me digan ustedes. De mi parte ya cuando gustes. ¿Ya? Bueno, Adelante. adelante. Gracias. Voy a borrar. Bueno, según la fórmula que vimos la semana pasada de Terzaghi, vimos que aportaba cada término, ¿no? De esa ecuación. Bien, para calcular la capacidad de carga, lo haremos por la fórmula de Terzaghi, ¿no? QD, pero al ser esta una zapata cuadrada, el coeficiente es 1,3 de CNC más alfa por la profundidad de desplante por NQ más 0,4 de alfa, la base, por N alfa. Recordemos que había factores de carga y factores de geometría. Bien. Ustedes en su dibujo, yo ya no lo tengo. Fíjense que la zapata está sentada sobre el estrato que el ángulo de fricción vale 20 grados. Fíjense, la base de la zapata, el material, que los datos geotécnicos que se corresponden a ese material son los de phi igual a 20 grados. Entonces, ya habíamos usado la semana pasada esas fórmulas, que a continuación voy a ponerles. Yo les voy a poner las cuentas y alguien que me haga el favor de corroborar, como hicimos la semana pasada, porque mi calculadora ya anda en las últimas. Entonces, NQ era igual a E
a la pi por la tangente de 20 grados. ¿De acuerdo? Por la tangente, perdón, aquí estoy mal yo. Ah, no, está bien. E a la pi tangente de 20 grados por tangente al cuadrado de 45 más 20 sobre 2. ¿Cuánto les dio o quién me hace el favor para corroborar la cuenta? Es elevado tangente al cuadrado y después que multiplica 45, 45 más 20 sobre 2. pero está elevado está como exponente, Habla un poquito más fuerte, Gerson, no te alcancé a escuchar, porfa. que si está como exponente. Sí, es el e a la pi tangente de 20 grados, tangente cuadrado. Sí, es la misma fórmula de hace 8 días. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto da por ahí? ¿Salió? Me sale 17.18. 17, 18, Jocelyn. Sí, Va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, ¿Gerson? no, todavía no, permítame. Sí. Es que ya no recuerdo, esa tangente cuadrada, la segunda que está en su, es también parte del exponente, ¿no, verdad? Perdón. Es que, Esta, sí, este tangente está elevado al cuadrado. pero, ok. Sumas lo de adentro. Ya, permítame, 45 Sí. más
20 entre 2. Cuadrado. A mí me da a 6.39 todo. Así es. Sí, ¿verdad? 6.39. A mí me dio 6.41 por los decimales. Sí. ¿Sale? Sí, 6.39, 9. O sea, 6.40 se puede dejar. Sí. Yo te digo, yo me dio 6.41. Bueno, ¿Sí te salió, Jocelyn? ¿perdón? ¿Te salió, Jocelyn? No, le pregunto allí. Ah, ok. No, no me salió eso, ahorita la confirmo. Si quieres continuamos, no te preocupes. Ahorita la confirmo. Va. Sale. Luego, La siguiente semana ya salían los contratos. NC era igual a NQ menos 1. Ya conocimos el NQ. Todo eso por la cotangente ¿de quién? Del ángulo. ¿El ángulo cuánto vale? 20 grados. ¿De acuerdo? Ahora sustituyen el valor de NQ y lo multiplican por 20, por la cotangente de 20 grados. ¿Cuánto les da? Es NQ menos 1, ¿verdad? Sí, NQ menos 1 por la cotangente de 20 grados. Menos 80. ¿Cuánto? Menos 80.73. No, No, ¿verdad? A ver, no. pues. NQ es 17 menos 16. Perdón, 17.16 menos 1 te da 16 y la cotangente de 20 grados la multiplicas. ¿Cuánto da? No, sería 6.39, ¿no? NQ. Ah, sí, perdón, yo vi mal. Voy a quitar el 17.16. 6.39 o el 6.40. ¿Cuánto les da eso por la cotangente? La cotangente es la tangente menos 1, ¿no? La tangente inversa también puedes verlo así. Es que me da un valor creo que muy grande, 469.67. No. Ay, sonso, perdón. Puedes meterla como inversa de la tangente. Sí. ¿Viste una calculadora? ¿No tiene? Perdón. No sale. Bueno, a mí me dio un valor de 14.85. Recuerden que estos valores son adimensionales. Y para el N alfa era la NQ menos 1 por 1.4 de la tangente de phi. Perdón, por el ángulo que eran 20 grados. ¿De acuerdo? 4 por 20 grados. Y eso me dio 2.87. Bien. Pero esos son los factores de carga. Pero hay factores de forma que debemos de calcular. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar. No creo que en el examen se pueda calcular cotangentes y todo esto, ¿eh? Pero para que sepan el día de mañana que salieron, ¿va? ¿Puedo borrarles la pantalla? No, todavía no, por favor. Ok. Vuelvo a lo mismo. No creo que les pongan en la calculadora estar
Yo lo que creo es que les van a dar todo y van a ver lo que yo creo que sí les preguntarían. Bueno, yo Inge. Gracias, Julia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguirle, ¿eh? Bueno, calculamos eso. Ahora vamos a calcular los pesos transmitidos. ¿Por quién? Por el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, está tranquila esta parte. Ponemos 2. Vamos a calcular este término. Profundidad de desplante de cada estrato, ¿no? Entonces, de acuerdo a la figura de la zapata y de los pesos, sería 1.80, que es el primer peso, por la primera longitud, que equivale a 0.40, más el segundo peso volumétrico del suelo por la segunda profundidad, que son 0.60. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da este valor? Uno punto 71. Correcto. 1.71. Bien. Ahora, la cuestión existente en la base de la zapata vale 2. Si reemplazamos, vamos a ponerle aquí, reemplazando valores, ya le ponemos la QD, que es igual a 1.2 por 2 por 1483 más 1.71 por 6.40 más 0.4 por 1.65 por 2 por 287. Ok, por favor apóyenme con esa cuenta. ¿Cuánto da la QD?
50.32. Así es. Entonces, esta sería nuestra QD. ¿De acuerdo? Unidades, vamos a poner que eran toneladas, metro cuadrado. Bien. Pero esta QD no significa que es la capacidad de carga. Necesitamos aplicarle un ¿qué? ¿Qué le aplicarían ustedes? Imagínense ustedes que ustedes mandaron a hacer un estudio de geotecnia, mecánica de suelos, como le digan, y les dan esa QD. Yo no tomaría esa QD, yo necesitaría aplicarle un factor de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque somos seres humanos y cuando hacemos los muestreos, ¿quién nos dice que la forma de muestrear se hizo de acuerdo a la norma, principalmente? Después, ¿quién nos dice que en el laboratorio las pruebas se hicieron de acuerdo a la norma? ¿Sale? ¿Quién nos dice que esa máquina estaba calibrada? Todos esos factores van haciendo que esa QD se vaya, ¿qué? Disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, necesito aplicar yo un factor de seguridad. Así como cuando diseñan concreto. O cuando vamos a ver un ejercicio después de esto, de un deslizamiento de un talud. Los factores de seguridad pueden variar de acuerdo a la norma, de acuerdo al país que estén, de acuerdo al proyecto. Pero generalmente el más utilizado es el de 3. ¿Qué significa usar un factor de seguridad de 3? Significa tomar un tercio de esta carga. ¿De acuerdo? La estoy minorando de alguna manera. Solamente estoy tomando un tercio. Ya les explico el por qué. Nosotros como ingenieros nos pasan un dato o evaluar un dato, pero nosotros no sabemos el fondo que haya detrás. ¿De acuerdo? Si tomó mal una lectura el operador a la hora de estar haciendo la prueba inercial, si ejecutó mal un límite. ¿Se acuerdan que al principio vimos toda la base de todo lo que hoy estamos aplicando? Entonces, por eso, si suponiendo que le pusiéramos esa seguridad de 3, ya no se va a llamar QD, se va a llamar Q admisible. Entonces, háganme el favor de dividir 50.32 entre 3. ¿Cuánto les daría? 16.77. Entonces, esa va a ser nuestra Q admisible. 16.77. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Q admisible? Lo que admite ese terreno, ¿de acuerdo? O la capacidad de carga de esa zapata, ¿no? Bien. Esa zapata tiene esa capacidad de carga de 16.77. Bueno, ya calculamos, ya aplicamos la fórmula de Terzaghi, ya vimos la diferencia entre la QD y la QAP, la Q admisible. Yo les invito, esta semana la pasada, en un ratito que tuve, por ahí alguien tuvo a bien invitarme a algo de cimentaciones, nuevas formas que se están practicando en otros lugares. Yo de México no es que no puedo decir sí las conozco, pero en este momento yo les mentiría porque las cosas van cambiando y la sociedad mexicana de mecánica de suelos es muy activa. Ya en otros lugares ya no están diseñando
sí toman en cuenta esto, pero ya se están yendo con más métodos estocásticos. ¿Qué son los métodos estocásticos? Son métodos estadísticos. Yo a la que asistí fue a una presentación que se llama la ROM 6. Se han hecho tantas zapatas que se ha llevado, digamos, como en hidrología, ¿no? Un historial de la lluvia. Aquí se ha llevado un historial de las secciones de las zapatas. El método por ejemplo, en estructuras de acero se diseña con LRFD, que supone que 3 piezas en 1000 te van a fallar. Y bueno, es un método aceptable. Estos cuates les comento que tienen algo parecido, pero mediante una simulación del método de Monte Carlo y lo que les comento de los métodos estocásticos y la aplicación de la base de datos, ya pasaron de diseños mecanicistas a diseños probabilísticos. ¿Cuál es la diferencia entre un diseño mecanicista y un diseño probabilístico? En este que estamos nosotros practicando es un diseño mecanicista. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo condiciones de carga del suelo al darle valores al suelo y profundidades, ¿no? Y porque llevamos nuestro material a un método de ensayo y error donde obtenemos datos. Estos cuates ya están haciendo un poquito al lado el laboratorio. ¿Por qué? Porque ya está tan estudiado el laboratorio, tienen tantos estudios de laboratorio y tantos datos que ahora juegan con las probabilidades. Al jugar con las probabilidades y con el famoso método de Monte Carlo, que también lo vi que lo están aplicando para pavimentos, pues reducen la probabilidad de ¿qué? De falla de la zapata y el suelo. Y se evitan estar dependiendo de un resultado de laboratorio. Les vuelvo a repetir estos cuates porque ya este estudio que hicieron, lo hicieron hace 30 años, se propusieron y ahora empiezan a ver los frutos. Es otra forma de ver las cosas. Nosotros hasta ahora todo lo que hemos visto y lo que vayamos a ver hasta donde lleguemos son métodos mecanicistas. Entonces, pues, si en el examen les preguntan, clásica, el diseño de pavimentos por ASTO, por el método de la UNAM o por el método de la PCA, ¿es un método mecanicista? ¿Es un método empírico? ¿Es un método estadístico o es un método probabilístico? No, es mecanicista, ¿no? Porque supone cargas de autobuses, de automóviles o de tipo de automóviles definidas, ¿sale? Nosotros son métodos mecanicistas, ¿sale? También ustedes en su vida principal, luego hay supervisores que son muy cremas. No, pues es que el método mecanicista y como que te tratan de distanciar, ¿no? Cuando oigas mecanicista es ensayo-error, fuerza de formación, punto y seguido, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a seguir calculando. ¿Puedo borrarles? Sí, adelante, por favor. Bueno, entonces ya tuvimos todos los datos. Bien, ¿cómo poder? A mí el problema al principio me pedía determinar la carga P. Yo sé que la carga es igual a la presión sobre el área. ¿De acuerdo? Entonces, si yo despejo la presión me va a quedar igual a Q, que ya la conozco. ¿Por quién? Por el área. Pero el área, como dijimos que era, un área ¿qué? Cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, al ser esa área cuadrada, yo puedo sustituir. ¿De acuerdo? La siguiente forma. Q es igual o P es igual a Q por ¿quién? Por B cuadrada. Y ya había yo calculado la Q, la QA
B por B, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Solamente sustituir 16.77 por la base que me la daba, que es 2 al cuadrado. Si yo opero, ahí me dicen ustedes cuánto da. ¿67.08? Así es. Y entonces esa es la carga que podría soportar ¿quién? Mi zapata con esas características. ¿De acuerdo? Este fue mi examen de cimentaciones el semestre pasado y nadie me lo resolvió. Casi chillo. Me dicen, pero es que la B cuadrada, ¿de dónde salía? ¿Qué leíste, muchacho? Cuadrado. Ah, bueno, pues ya. No, pero no entiendo. Bueno, tal. ¿Se entendió? Sí, sin problema. ¿Va? Si nos hubiesen dicho que era diferente, bueno, las condiciones nos habían cambiado, ¿no? Bueno, voy a borrar. Les debo ejercicios de pilotes. Y les voy a ser honesto. Me había hecho 2 ejercicios, pero como estoy en época de exámenes y de entregas de 1000 cosas, se me traspapeló, lo cual no quiere decir que no lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿va? Mientras hoy quiero adelantarle a otro tema que también quiero que lo veamos. Busqué muchos artículos, hay artículos muy buenos, muy completos, pero yo no les entendí, porque pues yo necesito que me expliquen con peritas, manzanas y mandarinas. Y creo que nos puede ayudar, se los voy a compartir en la pantalla, lo vamos a ir desarrollando juntos y en la próxima viene el pilote y el desarrollo del ejercicio de estabilidad de taludes, que hemos ahí platicado algunas cosas, hemos visto fotografías, eh, oímos consejos, bien, y yo les voy a hacer también un ejercicio de esos. Y ya con eso termino mi participación con ustedes, ¿va? Les voy a compartir el ejercicio, denme perdón, la pantalla donde viene eso. Se los mando, no tengo problema. Guárdenlo porque sí está la verdad, muy específico, muy bien determinado, muy bien desarrollado, sin tanta cosa que a veces ni ellos mismos entienden o no sé si lo lleguen a entender o nomás lo ponen por escribir. Entonces, les voy a compartir mi pantalla en un momento. Denme un momento, por favor.
A ver si se aprecia, pues, lo compartí, si se aprecia. Sí. Sí, Ok, adelante. bueno, es una universidad argentina. Le he visto varios artículos, consulto varios artículos, de ahí me saco algunas cosas que a veces me hacen falta. Entonces, fíjense en la primera foto, ¿no? Se observa que en la base, ahí le pusieron como digamos, como un cubito de tierra, porque ya se empieza a presentar los deslizamientos, ¿no? Los deslizamientos básicamente se dan por dos cosas. Yo les comenté acá en Jalapa, hace algunos años ya, muchas veces los terraplenes los hacen a volteo. Alguna vez, de pura curiosidad, les digo, yo era demasiado inquieto y demasiado metiche, y vi que volteaban en un terraplén el material, nomás a volteo, y vi que no compactaban. Y le dije a alguien, oye, vamos a hacer una cala ahí, vamos a hacer una compactación. Y me guardé ese dato. Después fui a otro lugar y me tocó ver algo similar. Luego anduve por Aguascalientes un rato y ahí estaba como residente de construcción y me acordé, ¿no? Dije, ahora que soy residente de construcción, pues puedo meter un poquito más la mano que antes. Y le decía yo al muchacho del laboratorio, mira, están echando así, a ver, fíjate qué compactación les da. Yo les comento porque algún día les puede servir el dato. Cuando ustedes voltean, simplemente cuando ustedes voltean el material o lo asobronan una tongada o una capa sobre la otra, más o menos sin que compacten van a tener un grado de compactación del 80%. Les comento esto porque para ustedes como constructores es muy importante el número de pasadas de la máquina de compactación. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, les digo, así a volteo es un 80, a veces no es necesario darle tanta pasada, porque ya está acomodado. Con la primera cerrada que le dan, lo que hacen ustedes es acomodarlo. Con la segunda o tercera, ya sube la compactación. Entonces, estos problemas muchas veces son debido a malas compactaciones. ¿A qué otro problema? Al tipo de material. Observemos, no podemos así a ojo, porque tampoco tengo ojos de Superman, pero es un suelo fino, ¿de acuerdo? Y los suelos finos, ¿qué particularidad tienen? Bueno, que dentro de ellos son desde el punto de vista de la hidrología, son acuitardos, retienen el agua. Pero ¿cuál es el problema después de que empieza a fluir el agua? Que se forman tubos. Y esas tubificaciones son las que probablemente en el deslizamiento que nos comentaba Gerson fue lo que nos hizo fallar. Aquí que observamos, en la foto estas como grietas ya bien marcadas se les conoce como cárcavas. Ya se está lavando. Y si se está lavando, entonces aquí ya empieza a perder cohesión en esta parte, pero por dentro también. Al perder la cohesión, y el aumento del agua o de presión de poro, ya lo habíamos mencionado, ¿qué nos hace? Nos lubrica la parte interna del suelo. Es como si le pusiéramos crema. Y entonces, esa lubricación y esa falta de cohesión hace o permite que el suelo empiece a moverse. Entonces, aquí es un deslizamiento superficial. Ya la superficie de falla se empieza a marcar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí les dice lo que es un talud, ¿sí? Hay taludes en forma natural, hay taludes que el hombre crea, como los terraplenes,
Aquí hay un ejemplo de lo que les decía, de las cárcavas, y mucho tiene que ver la altura de ese terraplén o de ese talud, y también tiene mucho que ver el tipo de suelo, ¿de acuerdo? Imagínense, supóngase que este es un terraplén, pero no para carretera esta vez. No todo tiene por qué ser carreteras, ¿no? Por ejemplo, un alumno me comentaba algo de Orizaba, no sé si estés enterado, Gerson, que hay un terreno abandonado y que nunca han podido construir por el tipo de suelo y que a él le llamaba la atención qué se podría hacer. Bueno, yo le dije, pudiera ser elevar la cota del terreno natural, y lo que veíamos también con la ecuación de Terzaghi, ¿no? Aquí no había algún, ahí sí iba un término, no recuerdo cuál de los tres términos se iba en Terzaghi aquí, pero imaginen ustedes que encima de esto, vamos a construir edificios como lo hacemos acá en Boca últimamente, en Boca del Río, cuando se inunda ciertas partes de la ciudad, entonces para evitar esas inundaciones, pero imagínense que no, que esto es en una ciudad que no hay mar, que esto. ¿Cuál sería la solución para detener un deslizamiento? ¿Qué se les ocurre poner? ¿Qué pondrían ahí? ¿Con qué contendrían ese material? Se los dibujo. Pues puede ser por un muro de retención. Exactamente, con un muro de contención. Muchos deslaves, no solo les digo para carreteras, se solucionan con muros de contención, ¿no? Bueno, y dentro de esos muros de contención tenemos muros de concreto ciclópeo, muros de gaviones, ¿no? Entonces, los muros de gaviones también son considerados como muros flexibles y los muros de concreto como rígidos. Bien, la diferencia entre usar gaviones y concreto, que los gaviones suelen mucho más baratos y han demostrado ser efectivos para evitar este tipo de deslizamientos, ¿no? Bueno, aquí les dice lo que es la estabilidad. Les digo que este artículo está muy coloquial, está muy padre. ¿A qué se refiere la estabilidad? Bueno, sin complicarnos tanto, al equilibrio, ¿sí? Al equilibrio de esa masa de suelo. Pero ese equilibrio no viene definido más que por qué. Cuando el deslizamiento se presenta o cuando existe movimiento, pasamos de un estado estático a un estado dinámico, ¿no? Entonces, el estado dinámico es provocado por un momento o por un giro, ¿sí? Al ser giro es un momento. El momento debido al movimiento de la masa de suelo se llama momento motor, ¿de acuerdo? Ese momento motor va a ser el causante de desequilibrar a este talud. Nosotros, ¿cómo vamos a equilibrar este talud? Bueno, con un momento resistente. ¿De qué depende la magnitud de este momento motor? Del peso del talud, básicamente, de la masa de suelo que tenga. Si yo le quito masa a este talud, su momento motor será menor. ¿De acuerdo? Entonces, la estabilidad se refiere al equilibrio de la masa de suelo. Veamos todo este talud o toda esta fotografía como una masa. Si yo le quito masa, pues su momento motor será menor. Entonces, yo se los voy a hacer llegar. Gerson, no se me ha olvidado la consolidación. Encontré unos videos, si los quieren, todos los comparten, les mando la liga. Unos vienen en inglés, pero el cuate este es muy claro su inglés y tampoco es un inglés así de que te hable muy rápido. Y creo que les puede servir, están muy pedagógicos. Bueno,
los deslizamientos tienen su clasificación, y los más comunes en los taludes son los deslizamientos por creep, los movimientos de cuerpo del talud y los flujos. Por ejemplo, Gerson, el que está ahí en la planta esta cementera, obedece más a un movimiento de un flujo, ¿de acuerdo? Porque cuando falla, por ahí se comporta el suelo ya no tanto como un suelo, se comportó como un ¿qué? Como un líquido, ¿de acuerdo? Este es muy clásico, el creep. Fíjense, aquí arriba es una zona habitada. El creep te va avisando. No es un deslizamiento que se presente así, ¡pum! No, yo les he dicho que geotecnia es mucha observación, sobre todo la geotecnia de campo. En los recorridos, cuando se va a este tipo de recorridos, lo que se va viendo es el suelo y sobre el suelo se presentan franjas, y esas franjas es una franja continua. Y con el tiempo se va viendo cómo se va separando, en planta me refiero, como una pequeña abertura, no sé, de 3 centímetros, con el tiempo se va aumentando, es decir, te va avisando. ¿Qué quiere decir eso? Si la grieta se propaga en el sentido longitudinal y en el sentido transversal, quiere decir que se está separando, ¿no? Ese cuerpo. Aquí se los pongo en la parte superior. Yo me acuerdo del de aquí de Jalapa, del fraccionamiento Cipor, que estuve yo ahí, sí estuve directamente. Yo todos los días llegaba y iba midiendo la longitud y iba midiendo la abertura que se iba presentando, ¿no? Y ahí fue cuando se determinó qué se hace en esos casos. Bueno, este talud está muy inclinado, el otro no estaba tan inclinado. Se hacen pozos a cielo abierto, se selecciona una sección del talud y se hacen pozos a cielo abierto a diferentes niveles. Ese pozo a cielo abierto, ¿cómo se hace? Bueno, pues con un piquito y con una palita. Ahí me veían haciendo sondeos hasta de 2.5 metros. Y lo que encontramos fue cómo bien marcada la falla que estaba presentándose en el talud. Es algo de verdad, se los juro, yo creo que de lo más impresionante que he visto en la naturaleza de mi vida, ¿no? No se imaginen que el suelo se está moviendo, pero sí se aprecia una pequeña veta de donde el suelo está más húmedo, y te causa sorpresa que, por ejemplo, hiciste el pozo a cielo abierto arriba y te bajas abajo y ahí ves cómo se está la formación de la grieta o de la separación, ¿no? Entonces, el creek te avisa. Aquí está algo en esta parte, lo que les comentaba, la dirección de crecimiento, tú la puedes ver cuando eres operador, ¿no? Operador me refiero cuando eres laboratorista, como yo lo era en mi caso, pero yo era laboratorista, era todo al mismo tiempo ahí. Entonces, otro que es el movimiento del cuerpo de talud y la falla rotacional, aquí se los comparto, ¿no? Se ve claramente por qué es rotacional. Si yo me pongo en este punto, si este punto yo le dijera, tú eres X, y después de un tiempo se convirtió en X1, se ve claramente cómo la falla forma una cicloide o una clotoide, una curva paramétrica, si lo quieren ver así, o simplemente como una media circunferencia. Y ahí les marca todo, ¿no? El agrietamiento, el talud, todo. Por eso les digo que no les quitará con media hora que le echen diaria así antes de dormirse, les va a fascinar. Es un mundo muy bonito este. Entonces aquí ya nos dice las partes del talud, ¿no? El pie de talud, que es la parte baja, la cresta o la parte superior. Lo que les comentaba, imagínense que nosotros lo que hicimos
fue hacer pozos a cielo abierto. Entonces, cuando hicimos los pozos a cielo abierto, fuimos encontrando esta falla, ¿no? de cuerpo del talud. Y la otra falla, que ya son fallas más profundas y que veremos cuándo es una falla de pie o cuándo es una falla por cuerpo, ¿sí? Que es la falla por pie. Entonces, ahí esto les puede servir cuando es una falla traslacional. Aquí en este gráfico, de lo que se trata en esto, en la estabilidad, es encontrar un punto, un centro o un origen, si lo quieren ver así, y a partir de ese origen, trazar nuestra probable línea de falla. Todo lo que queda encerrado dentro del talud, todo, ese talud lo pueden ustedes dividir en la parte encerrada, ya lo veremos, en pedacitos muy pequeños o muy grandes, ¿no? Como yo quiera. Pero cada rebanadita que me quede dentro del talud, si una rebanada está en equilibrio, por consecuencia, todas las demás deben estar en equilibrio. Y cuando logramos que todas las rebanaditas estén en equilibrio, nuestro talud lo estará. ¿Quién es el que desestabiliza? Ya les digo, la masa de suelo, el momento motor, que es lo que origina esta semicircunferencia o clotoide o cicloide, como le llaman algunos. Y entonces, nosotros tenemos que encontrar un momento estabilizador. A veces nuestro momento estabilizador no es suficiente. Y entonces es ahí donde entra el criterio del ingeniero. Fuerza igual a masa por aceleración. Entre más masa tenga, mayor será mi fuerza. Si yo, lo que les comentaba, le quito masa, le voy a quitar fuerza y voy a estabilizar el talud, ¿no? Entonces, ahí vienen los diferentes tipos de fallas. Les digo, ahí pueden ustedes echarse un clavado, viene muy explicado. Aquí lo que les comentaba de muy visibles son las grietas. Ahí se ve cómo la grieta va creciendo, ¿no? En ambos sentidos. Los flujos es otra de las fallas, el cálculo de estabilidad. Aquí lo dicen, ¿no? Fíjense, ahora con S ya nos da los pesos 1 y pesos 2, lo que les comentaba, de los que van a ser los momentos que van a hacer que esto ocurra. Y esto es un giro y por eso es un momento, pero no lo vamos a calcular como en física. Momento igual a fuerza por distancia, ¿no? Momento es igual a la C, que va a ser esta circunferencia por algún parámetro geométrico y por un radio de curvatura. Pero en esencia sigue siendo un momento. ¿De acuerdo? Y ahí viene cómo se demuestran las fórmulas. Por eso les digo que me gusta, porque no se mete tanto con integrales y derivadas, con dobles integrales, triples integrales. No, es un artículo que va a lo que va. Nos dice también que puede ser taludes en arena seca sin cohesión, taludes puramente cohesivos, que son los que, por ejemplo, en donde ocurrió la falla, ahí que nos mandó Gerson, pues es un talud puramente cohesivo. Y ahí nos viene diciendo todo, ¿no? Hay una grafiquita. Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Del equilibrio de las rebanadas. El principio es muy fácil. Si uno está en equilibrio, 2 debe estarlo, 3 debe estarlo, 4 debe estarlo, 5 debe estarlo y 6. El radio de curvatura o el ángulo nos da un aspecto de la rebanada. Este es el ángulo de inclinación. Este alfa es el ángulo de inclinación que tiene la rebanada. Y todas las fuerzas que incluyen en ella. N más 1, aquí él le pone N más 1, ¿por qué? Porque sería la rebanada continua. Si estoy en 6, si estoy acá en 1, la rebanada continua, ¿quién sería? N más 1, que sería 2, ¿no? Entonces, aquí está Jocelyn, el teorema de las cortantes, nuevamente, fíjate abajo.
esta con esta, se anula esta con esta y el peso. Y la longitud de cada rebanada. Entonces, después hace una igualación de fuerzas, determina la fuerza, toma en cuenta a quién, al criterio de Mohr-Coulomb, y lo sustituye, lo desarrolla, se echa sus matemáticas y encuentra la fuerza. Entonces no van a demostrar eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía, el método de las rebanaditas o de las fajas en presión de presencia de poro, que ya lo hemos visto nosotros, las presencias de poro. Este es un problema que resolvimos en algún momento, no en sí el talud, pero recuerdan el problema del piezómetro, ¿no? Vimos cómo variaba. Aquí está lo que habíamos comentado, la presión hidrostática. Y ahí va. A ustedes, estos son demostraciones. Les digo, yo les explico el por qué sucede, ¿no? No perdamos de vista el por qué. Hay programas, todos sabemos que hay programas y ahora se hace con programas, ya no se hace a mano. Lo único que tenemos que tomar en cuenta para usar un programa de este tipo, el GeoSlop, se lo pueden bajar de cualquier, de cualquier página. Yo si quieren les paso una página, es gratuito, por unos días. Se meten ustedes a YouTube, hay muchas escuelas ahora de YouTube. Y no es nada del otro mundo, es ir dando datos, y ahí está el mallado, ¿no? Obsérvese, aquí se pone un talud de dos diferentes materiales. ¿Por qué todos los mallados del elemento finito son triangulares? ¿Por qué ustedes creen? Aquí ya les propone la línea de falla. Les digo, no tiene nada del otro mundo. Yo siempre les digo a los chavos, bueno, pues sí, sabes manejar el GeoSlop y el Plasis, y me dices que viste superobras el domingo y que vas a ser doctor. Pero, joven, ¿por qué usted triangula las mallas? Tal vez aquí no se aprecia, pero ¿por qué todos los programas de elementos finitos me hacen mallas de triángulos? Nadie me ha contestado a la fecha. ¿Sale? Bien, las mallas, ¿por qué las hace triángulos? Porque el triángulo es la figura que menos vértices tiene. Y lo que vamos a medir en un deslizamiento es un desplazamiento. Entonces, a mí me conviene este terraplén o medio cuerpo de terraplén, supongo que solamente pusieron la mitad porque las medidas son iguales a ambos lados. A mí me conviene mallarlo por triángulos. Cuando ustedes agarren cualquier programa de elemento finito, ya sea para agua, para estructuras, para geotecnia, para transferencia de calor, siempre les da los triángulos. Ya les digo el por qué, porque mide los desplazamientos. Y el programa de elementos finitos, esos desplazamientos se las da a las ecuaciones diferenciales que van planteadas, y entonces hace menos operaciones y las hace más rápido. ¿Sale? Entonces, aquí está, miren lo que les decía, ya hizo la malla, la rebanada. Aquí hay otro programa, pero les digo, nosotros no nos importa tanto los programas. A nosotros en taludes nos importan tres cosas. ¿Qué lo ocasiona? ¿Cuál es el origen del momento motor? ¿Y cómo voy a estabilizar yo ese momento motor? Ya vimos que el método de las rebanadas, hay muchos métodos, el método de Jambú, el método de Businek, el método sueco, pero todos se basan en el mismo principio, solamente son particularidades que cada quien hizo y deshizo en su momento. Pero todo es a partir de datos geotécnicos, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Alguna duda, sugerencia, pregunta? Ese archivo nos lo van a enviar, ¿verdad? Claro, Ok. claro que sí, les debo varias cosillas que no se me han olvidado también a Gerson.
Ya le dije el de la consolidación que me pidió. Lo único malo que viene en inglés, Gerson. Pero no te fijes en el inglés, fíjate en el procedimiento, ¿no? Que es lo importante. ¿Alguna duda? Yo creo que las dudas van a salir cuando hagamos el ejercicio, ¿no? Sí, cuando leamos con calma. Yo creo que sí. Lo voy a hacer con toda calma, los voy a proyectar y a partir de ese ejercicio vamos a proponer nosotros soluciones. ¿De acuerdo? Vamos a tomar de cuenta que ese fue el deslizamiento que Gerson nos presentó en algún momento y ahí vamos a ver soluciones de drenaje. No solamente vamos a ver la estabilidad en sí, también vamos a ver soluciones de drenaje para que se puedan evitar. No todo pasa o tiene que terminar siempre forzosamente en un muro. Hay otras formas. Columnas de grava, contracunetas, sistemas de drenaje de redes de pescado y bajarlos por canales, con amortiguadores. Hay otras formas, ¿de acuerdo? O sea, el muro sí funciona, sin duda que funciona. Y sería lo idóneo, ¿no? Pero comentó algo por ahí otro un día acertado. Es millonaria a veces hacer un muro, ¿no? A cómo están las cosas. Entonces, podemos proponer otro tipo de soluciones que no sean tan caras y que nos pueden funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿no hay ninguna duda, señores, señoras o señoritas? Ingeniera, por favor. Ah, No. eso. No, No, bueno, sin más por el momento, yo paso a despedirme el día de hoy de ustedes. Nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? A las 7:15, 7:20. Sí, sí, está ¿Vale? bien. Bueno, sin más por el momento, les deseo a todos una muy buenas noches. Yo todavía me toca prepararme una clasecilla de mañana y subir algunas calificaciones porque esto se está poniendo ya color de hormiga y no quiero que me agarren las carreras. Buenas noches a todos. gracias por tu tiempo. Buenas noches. No, Gracias. Hasta luego. no, de nada, para servirles. Muchas gracias. Buenas No, noches. para servirles a todos. Nos vemos. Hasta luego, Jocelyn. Hasta luego, Tere. Adiós, Jocelyn, Gerson. Adiós. Adiós, adiós. Buenas noches. Hasta luego, Mario. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Ike Mario. Hasta luego. Cansa, Jocelyn.